Mercados de derivados. En esta quinta sesión vamos a tratar los mercados de derivados. Este es el programa. Vamos a ver la diferencia entre un mercado organizado y OTC y veremos los diferentes productos que se negocian en estos mercados, como son futuros, opciones, opciones exóticas y productos estructurados. Un derivado es un activo financiero cuyo precio depende o deriva del de otro activo, que llamaremos activo subyacente. Por definición, un derivado es una operación a plazo, es decir, como ya sabemos, una operación a plazo es aquella que se liquida en más de 2 días. ¿Qué problema existe en una operación a plazo? Pues que llegado ese vencimiento existe un riesgo de contrapartida, expresado en cualquiera de estos dos aspectos. Este riesgo de contrapartida aumenta con el plazo, a más plazo más riesgo, con el importe que nos pongamos en juego y con la calidad crediticia de nuestra contrapartida. En un mercado de derivados, para evitar ese riesgo de contrapartida, aparece el concepto de clearing house o cámara de compensación, que pretende eliminar el riesgo de incumplimiento, siendo vendedor para el comprador y comprador para el vendedor. Evidentemente, la cámara de compensación no es ninguna ONG y para cubrirse de ese riesgo utiliza los mecanismos de depósitos de garantías y la liquidación diaria de pérdidas y ganancias. El depósito de garantías supone depositar cantidades bien al inicio de la operativa o bien en cualquier momento de la operativa que tratan de cubrir las pérdidas potenciales que puede generar la posición al mercado. La liquidación diaria de pérdidas y ganancias supone una valoración a mercado o mark to market diario, es decir, la cámara de compensación diariamente cargará o abonará las cantidades que se produzcan por la operativa en los mercados. Todos los días en la posición de futuros, en este caso, quedará revaluada al precio de cierre del día anterior. Aquí tenemos la comparativa entre mercados organizados y mercados no organizados u OTC. El producto futuros, los futuros o los forwards, definiremos las dos posiciones básicas, que es el futuro comprado, es decir, posición larga significa que ganamos con movimientos alcistas del activo subyacente, perdemos con movimientos bajistas del activo subyacente. Pérdida ilimitada, beneficio ilimitado. Riesgo, como digo, de caída y riesgo ilimitado. Por contra, una posición corta de futuros o un futuro vendido significará que el beneficio se produce cuando el mercado cae, mientras que la pérdida se produce cuando el mercado sube. Las 4 posiciones básicas de opciones son compra de call, compra de put, venta de call y venta de put. Como vemos, la relación es siempre inversa, es decir, tenemos una call nos da derecho a comprar el activo subyacente, una put nos da el derecho a vender. En una tenemos beneficio ilimitado, en otra tenemos pérdida ilimitada. Y como vemos, las posiciones gráficas son contrarias las unas a las otras, simétricas. La prima de una opción depende de 6 parámetros, como es el precio del activo subyacente, el precio al que tenemos el derecho a ejercer, la volatilidad o rango de precios esperado del activo, el plazo al vencimiento, el tipo de interés y la rentabilidad que nos proporciona el activo. Las opciones pueden estar, o las 3 situaciones de mercado de una opción son: opción in the money, cuando el ejercicio produce un beneficio inmediato; opción out of the money, cuando su ejercicio no produce ningún vencimiento; y opción at the money, cuando su ejercicio nos es indiferente. Como vemos, la situación de out of the money o de in the money
cambia respecto de si es call o de si es put. La prima de una opción podemos dividirla en valor intrínseco, que va a depender de la relación entre el precio de ejercicio y el precio del subyacente, o beneficio por el ejercicio inmediato, y el valor temporal, que es el resto de la prima y que depende de todo lo que no es S y K, es decir, básicamente tiempo, volatilidad y tipo de interés. Existen por tipos de ejercicio, existen dos tipos de opciones. Las opciones europeas, cuando solo podemos ejercerla el día del vencimiento, y las opciones americanas, cuando la opción puede ser ejercida en cualquier momento. Hablaremos de opciones exóticas cuando cambie cualquiera de los parámetros o fórmulas de cálculo de esas opciones, del precio de esas opciones, cambie con respecto a las opciones estándar o plain vanilla. Existe una multitud de clasificación de opciones exóticas. En la documentación viene una clasificación mucho más exhaustiva. Sin embargo, nos vamos a detener en tres tipos de opciones. Las opciones barrera, cuya existencia depende de que el subyacente alcance o no un determinado nivel que llamaremos barrera. Las opciones digitales, en donde será una apuesta sobre si el vencimiento subyacente acaba por encima o por debajo del precio de ejercicio. Y las opciones asiáticas, en donde utilizaremos una media aritmética o geométrica en el precio del activo subyacente para calcular la revalorización de ese activo. Y para finalizar este capítulo veremos los productos estructurados, ¿de acuerdo?, en donde juntaremos varios activos financieros, normalmente una opción entre ellos, para tratar de mejorar una posición de rentabilidad. Existen dos formas de trabajar con productos estructurados. Uno, lo que se llama capital garantizado. Le garantizaremos al inversor todo el capital o parte de su capital junto con una participación en los movimientos del activo subyacente. O bien un producto que denominaremos reverse convertible o de rentabilidad mejorada, yield enhancement, en donde le daremos al cliente o al inversor una rentabilidad superior al mercado a cambio de asumir una pérdida si el subyacente evoluciona en una determinada dirección. Muchas gracias.